días, compañeros y docente. Nosotros hablaremos sobre los residuos peligrosos que, tal y como su nombre lo indica, son altamente dañinos para el ambiente. Nuestro equipo está conformado por Abundes Karen Mariel, Bautista Segura Eliseth, Balam García José Adrián, Can Ortiz Deisha, Chantus Jonathan, García Vargas Judith, Paz Pech Paola Abigail y su servidora Hugo Rodríguez Guadalupe. Empezaremos definiendo qué son los residuos peligrosos. De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en su artículo 3, fracción 31, los residuos peligrosos son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y, por tanto, representen un peligro al equilibrio ecológico o al ambiente. De igual manera, podemos adjuntar los materiales peligrosos para un mejor entendimiento, siendo que en el artículo 3, fracción 23, dichos materiales son definidos como elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de aquellos que independientemente de su estado físico representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Con base en la información proporcionada por Profepa, podemos decir que los residuos peligrosos en México son generados a partir de una amplia gama de actividades industriales, de la agricultura, así como actividades domésticas. Los procesos industriales generan una variedad de residuos con naturaleza sólida, pastosa, líquida o gaseosa, que puede contar con alguna de las siguientes características: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas y pueden representar riesgos a la salud humana y al ambiente. Asimismo, existen otras fuentes que generan residuos peligrosos, como son los hospitales, el comercio y la minería. Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por los residuos peligrosos son un foco de atención, no solo en México, sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen disposiciones regulatorias, leyes, reglamentos y normas, de las que se hablará más adelante. Marco regulatorio. Hablaremos sobre el marco regulatorio. Para el manejo de esto general para la prevención y gestión integral de los residuos. En el título quinto nos habla sobre el manejo integral de los residuos peligrosos. A partir del artículo 41 nos menciona que los generadores de residuos peligrosos o los gestores de este tipo de residuos deberán manejarlos de una manera segura y adecuada para el medio ambiente bajo los términos de esta ley. En el artículo 42 nos dice que los generadores y poseedores de los residuos peligrosos podrán contratar servicio para el manejo de estos residuos de empresas o gestores autorizados por la Secretaría. En nuestro caso es la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente o SEMA. Nos dice que la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera. Ya podrían ser personas, empresas, etc. En el artículo 46 nos dice que las personas que generan o manejan residuos peligrosos se debe notificar a la Secretaría o a las autoridades correspondientes, ya sean autoridades municipales o estatales, y como había mencionado, es la SEMA. En el capítulo segundo, la generación de los residuos peligrosos de esta ley, en el artículo 44, nos dice que los generadores de residuos peligrosos tendrán 3 categorías. La primera son grandes generadores, la segunda pequeños generadores y la tercera microgeneradores. En el artículo 46 nos dice que los grandes generadores están obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a su consideración el plan de manejo de residuos peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades que se tienen sobre los residuos peligrosos. En el artículo 47 nos dice que los pequeños generadores también deben de presentar y llevar a cabo la bitácora anualmente
acerca de la generación y modalidades de los residuos peligrosos, pero anudando lo anterior, deberán sujetar sus residuos a planes de manejo, como sea así el caso de cumplir los demás requisitos que se establezcan en el reglamento. En el artículo 48 nos dice que los que se consideran microgeneradores también deben de llevar a cabo una bitácora y presentar el informe anual. Sin embargo, estos se sujetan a los planes de manejo de los residuos peligrosos que generen y que se establezcan para el fin y las condiciones que fijen las autoridades gubernamentales de los municipios o estados competentes. Por último, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, en el artículo 4, sección 36, nos dice que los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las casas de habitación, como en las casas que mayormente nosotros habitamos, que resultan de la eliminación de las materias que utilizan en sus actividades domésticas. Es la basura diaria que nosotros sacamos de todo lo que consumimos, ya sean los envases, los empaques. Identificación de los residuos peligrosos. ¿Cómo puedo identificar los residuos peligrosos? Un residuo es considerado como peligroso si aparece en los listados contenidos en la norma oficial mexicana NOM-052-Semarnat-2005 y si tiene alguna de las siguientes características. Corrosivo, sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto. Estos pueden ser líquidos, sólidos, líquidos acuosos con pH menor o igual a 2.0 y mayor o igual a 12.5. Reactivo es la capacidad de las sustancias de interactuar con otras en una reacción química. A todas las participantes en dicha reacción, como por ejemplo cianuros o sulfuros, se les va a llamar reactivos. Cuando el fenómeno químico termina, se habrán generado sustancias diferentes llamadas productos altamente tóxicos. Explosivo se aplica a las sustancias y los preparados que pueden explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques o las fricciones que el dinitrobenceno. Inflamable, las sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 60.5 centígrados, incluidos los líquidos extremadamente inflamables. Tóxico, se aplica a las sustancias y los preparados, incluidos las sustancias y los preparados muy tóxicos, que por inhalación, indigestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte en este caso. Y de acuerdo a la NOM antes dicha, algunas sustancias tóxicas son arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, plata, plomo, selenio, cresol, piridina, etc. Biológicos infecciosos. Se aplica a la sustancia y a los preparados que contienen microorganismos viables o sus toxinas, de lo que se sabe o existen razones fundamentadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. Para su uso práctico, las imágenes que podemos observar en la pantalla son universales y esto nos ayuda a poder identificar qué productos o zonas son peligrosas o debemos de tomar precauciones al momento de manejarlas o al estar cerca de ellas. Ahora, existen productos que se consideran como peligrosos e intrínsecamente como residuos peligrosos que están en nuestras casas. Algunos ejemplos son medicamentos caducos o fuera de especificaciones, en donde estos deben por sus características de riesgo enviarse a destrucción. Limpiadores, amoníaco, lejía y ácidos. Aunque por lo regular usamos estos productos para limpiar en nuestro hogar sin sufrir ningún daño, son muy peligrosos, pueden dañar la piel y las vías respiratorias. Pinturas a base de aceite y sus disolventes, estos pueden ser tóxicos para los seres vivos. Termómetros de mercurio, el mercurio y sus vapores dañan el sistema nervioso. Destapacaños, además de corrosivos, si se mezclan entre ellos se forma un gas tóxico para la salud de las personas y las mascotas. Baterías, los metales que contienen son tóxicos para todos los seres vivos, por eso siempre tenemos que tomar precauciones
precauciones al usarlas y desecharlas. Gasolina blanca. Sus residuos son considerados peligrosos y tóxicos. Anticongelante. Es muy tóxico por su olor y sabor, en donde los niños y mascotas están más expuestos a intoxicarse. Químicos antipulgas. Inhalarlos o aplicarlos en la piel son tóxicos. Insecticidas. Sus vapores dañan el aparato respiratorio y algunos son cancerígenos. Plaguicidas. Son dañinos por la composición de muchos de los químicos que los conforman. Y así podemos enumerar cientos de productos químicos que tenemos en nuestras casas que son peligrosos para la salud humana. Por otro lado, para la atención de la problemática por la generación de los residuos peligrosos en nuestro país, actualmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o Profepa, genera programas de visitas en donde tienen identificados a un total de 169.836 generadores potenciales de residuos peligrosos. Y el visitar a todos ellos es una prioridad en las actividades de este órgano desconcentrado, que con esto se busca evitar la proliferación de tiraderos clandestinos de residuos que contaminan el medio ambiente y dañan la salud de los animales y personas que viven cerca de esas áreas clandestinas de desechos peligrosos. Ahora hablaremos de qué se hace con los residuos peligrosos en Cancún. Para ello, quiero comentar que existe una empresa de recolección de residuos industriales peligrosos y no peligrosos para el manejo integral, acopio, transferencia y reciclaje autorizado para el tratamiento final de los desechos y aguas contaminadas en México. En Cancún, esta empresa se encarga, por lo tanto, de los residuos peligrosos, como centro de acopio y recolección de basura para empresas. Entonces, ellos proporcionan este servicio para las necesidades de los clientes de Cancún y también de Quintana Roo y áreas cercanas, dependiendo del tipo de material y el tamaño de su necesidad, para un mejor servicio y asesoría. Esta empresa se llama Servicios Ambientales Internacionales. Ellos cuentan con el permiso NOM 052 Semarnat para procesar desechos. Primero juntan los residuos y basura, siempre en lineamiento con las normativas de seguridad de los mismos, y ofrecen destinos finales para los residuos tales como recuperación o reaprovechamiento, incineración, coprocesamiento y confinamiento controlado. Para desechos peligrosos o de manejo especial, cuentan con un servicio de confinamiento controlado a través de una variedad de procedimientos separados que hacen seguro el manejo de dichos residuos. De esta manera se reduce su volumen y hace más sencillo el envasado adecuado para su posterior confinamiento. Ahora quiero contarles sobre una importante propuesta de solución ante el manejo de los residuos peligrosos en Cancún. Y no solo aplicado en las empresas privadas, sino en los servicios públicos del Estado. Esta sería una gestión completa de los residuos peligrosos, para que así, como la empresa mencionada anteriormente, estos servicios públicos de recolección de desechos cuenten con traslado y servicios autorizados, permisos de la Semarnat y la SCT, abarcando servicios como logística de transporte integral para desechos peligrosos y de manejo especial, manifiesto de gestión correcta, transporte y manejo autorizado e implementado por personal capacitado que sea capaz de identificar los residuos. Por último, el segregado, coprocesado y reutilización del material, así como lo hace la empresa privada, pero ahora aplicado a un servicio público y comunitario en Cancún. En caso de ser necesario, ofrecer un servicio de calcinamiento y aislamiento en fondos sanitarios para desechos. Pasando al control de residuos peligrosos, hay tres alternativas principales, las cuales son el reciclaje, la destrucción y el confinamiento. El reciclaje es la alternativa más productiva, pues es en la que después de un proceso específico convierte los residuos peligrosos en materia prima que se puede utilizar después en otro proceso diferente. El de destrucción, pues como su nombre lo indica, consiste en destruir los residuos peligrosos y al hacerlo las cenizas generadas pueden ser confinadas de una manera mucho más práctica y así ser clasificados como residuos estabilizados. Un ejemplo de esto serían los medicamentos caducos o fuera de especificaciones.
Está el confinamiento, que es cuando los residuos peligrosos se destoxifican, se separan y concentran los componentes peligrosos en volúmenes reducidos y finalmente se estabilizan para evitar la generación de lixiviados. RPBI. Residuos peligroso biológico infeccioso, RPBI, son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológicos infecciosos y que pueden causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. La etapa de clasificación es la parte fundamental en el manejo de los RPBI para evitar riesgos a la salud y daños al medio ambiente, lo cual conlleva una mejor administración de los recursos, reduciendo así los gastos de operación. Por lo tanto, los RPBI deberán ser identificados para ser separados y envasados de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas, inmediatamente después de su generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan y por el personal sanitario. Como ya lo mencioné, se clasifican según sus características físicas y biológicas infecciosas. Algunos ejemplos de estos son la sangre en su estado líquido, los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, los patológicos que son tejidos y órganos, los residuos no atómicos que son recipientes con sangre líquida, los objetos punzocortantes que han estado en contacto con los humanos o animales. Estos en este caso son agujas o navajas. El proceso de manejo de los RPBI se divide en 6 pasos. El paso 1 consiste en la identificación de los residuos. En este paso, los desechos deben de ser identificados inmediatamente después del procedimiento que los generó, en el sitio donde se originaron y por el personal que los generó. Esta práctica evita la reclasificación de los desechos, disminuyendo los riesgos para el personal encargado de la recolección de los residuos. El paso 2 consiste en el envasado de los residuos generados. Una vez que los residuos han sido identificados y separados de acuerdo al tipo y estado físico, deben de ser envasados. La razón por usar diferentes recipientes para diferentes RPBI es porque distintos residuos tienen diferentes procesos en su disposición final. El paso 3 consiste en el almacenamiento temporal. En este paso es para evitar que los RPBI se mezclen con la basura común. Se debe de preestablecer un sitio para el almacenamiento temporal de los RPBI. Deberán de ser almacenados en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo. No debe de haber residuos tirados en los alrededores de los contenedores. El transporte de los RPBI implica riesgos para el personal así como para los pacientes. Por lo tanto, deberá existir una ruta preestablecida para trasladar los residuos de forma segura y rápida, desde el área de generación hasta el área de almacenamiento temporal, evitando pasar por la sala de espera o horarios de comida de pacientes. El paso 5 es el tratamiento. Las instituciones de salud pueden realizar el tratamiento final de los residuos dentro de la misma unidad médica. La forma más limpia y barata es utilizando un autoclave, excepto para punzocortantes y partes de cuerpo. El autoclave utilizada para el tratamiento de los RPBI no puede ser utilizada para esterilizar otros instrumentos médicos, por lo que se recomienda ubicar un sitio especial para instalar el autoclave solo para el tratamiento de estos residuos. El paso 6 es la disposición final. Los RPBI que hayan sido tratados podrán disponerse en los camiones recolectores de basura común, mientras que los RPBI sin tratamiento deberán enviarse a empresas recolectadoras autorizadas. Residuos peligrosos en industrias. Toda organización de giro industrial debe contar desde el inicio de sus operaciones con un plan de manejo de residuos, cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral. En primer lugar nos encontramos con la NOM 052 de la Semarnat, que establece las características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos, y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, considerando de igual forma a los desechos con componentes con características como la corrosividad, inflamabilidad, reactividad y su explosividad.
De igual manera, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos indica que estos pueden encontrarse en estado sólido, líquidos o gaseosos, en recipientes o en depósitos. Los desechos con componentes corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológico-infecciosos son susceptibles a ser valorizados y sujetarse a tratamientos especiales. Clasificación: se procede a la identificación del componente tóxico. Todos los recipientes que contengan residuos peligrosos deberán contar con etiquetas de identificación. La etiqueta debe contener la información de la cual dependerá la legislación en cada lugar. Debe contener también el nombre del residuo y sus características de peligrosidad, ya sea corrosivo, reactivo, explosivo, etc. Generalmente en las áreas de producción se cuenta con recipientes para almacenar los residuos conforme son generados, antes de transferirlos al almacén temporal de residuos peligrosos de la planta. Es importante que todos estos contenedores, por más pequeños que sean, cuenten con la identificación mencionada previamente, ya que de lo contrario se corre el riesgo de tener accidentes por mal manejo. Posteriormente, se procede al almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. Este procede una vez que los recipientes se llenan y debe llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos, el cual será un lugar asignado para mantener a los recipientes con dichos residuos generados en las instalaciones, antes de ser enviados a su disposición final. Este almacén debe estar separado de las áreas de producción, servicios, oficinas o de materias primas o productos terminados. Debe contar con muros de contención y fosas de retención para la captación de residuos de los lixiviados. Debe contar también con pasillos suficientemente amplios que permitan el tránsito de montacargas electrónicos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y de bomberos en caso de emergencias. También debe contar con dispositivos para la extinción de incendios, señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos almacenados. Debe contar con paredes construidas con materiales no inflamables, iluminación a prueba de explosión, ventilación natural para evitar acumulación de vapores peligrosos y no deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje o cualquier otro tipo de apertura que pueda permitir que los líquidos fluyan fuera de esta área protegida. Es necesario revisar las características de los residuos a almacenar para determinar si son necesarias todas las condiciones anteriores o si se requieren medidas de seguridad adicionales. Una vez concluido el proceso de recolección y almacenaje de residuos peligrosos, se procede a la transportación y a la disposición final de residuos industriales peligrosos. La transportación tiene como objetivo dar cumplimiento con los requerimientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de las normas oficiales mexicanas. El transporte que se utilice debe estar incluido en la autorización otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el Servicio de Autotransporte Federal de Carga en la especialidad de residuos peligrosos. Asimismo, el transportista deberá contar con la autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales. El transportista deberá llevar en el camión la póliza de seguro vigente que ampare los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, ambiente, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por la carga en caso de algún accidente. Este seguro deberá amparar el traslado de carga desde el momento que salga de las instalaciones del generador hasta que reciba en las instalaciones señaladas como destino final. La carga y descarga del residuo quedará bajo la responsabilidad del destinatario, por lo que se deberán tomar medidas para evitar accidentes. Así pues, el chofer del transporte deberá poseer la licencia federal de conductor para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos específicamente, la cual deberá estar vigente al momento de realizar la transportación y en poder del chofer. Así como también el chofer deberá estar capacitado para el manejo y transporte de materiales y residuos peligrosos. Se deberá verificar la contabilidad de los materiales y residuos peligrosos. El generador deberá verificar que las unidades porten con carteles de identificación de material o residuo peligroso, los cuales serán proporcionados por el transportista.
Por último, el chofer del camión deberá de verificar que todas y cada uno de los envases y embalajes destinados al transporte de materias y residuos peligrosos cumplan con lo establecido en la norma oficial NOM 003 SCT de 1994.